¿Qué pasó? ¿Ok? Bueno, vamos a ver. Bienvenidos. Shalom, me da mucho gusto saludarles. Espero estemos caminando en emuná, en conquista. No es fácil, ¿verdad? ¿Verdad que no es fácil? Pero vamos a aprender al día de hoy algo muy bonito, algo muy padre que nos va a ayudar mucho en nuestro caminar. Hoy vamos a ver el capítulo de las dos trompetas de plata. Es el capítulo 10 del libro de Bamidbar de la Parashá Beha'al Loteja. ¿Qué significa? ¿Cuándo? Cuando eleves. Cuando eleves. ¿Ya ven que no estudian? Ah, ya sé, es que ustedes son bien prácticos. Ustedes práctica, ¿no? Práctica. Muy bien, las dos trompetas. Ya estamos por terminar esta parashá, ¿sí? Hoy, bueno, nos quedarían dos capítulos. Las dos trompetas de plata. Ustedes dirán, ¿qué relevancia pueda tener para mí el hecho de que el Eterno le haya pedido a Moshe que construya a punta de martillazo dos trompetas para movilizar a todo Israel? Este es un capítulo breve, pero que nos trae gran bendición a todos nosotros, ¿sí? Y pongan mucha atención y sobre todo oído, dejen entrar la palabra y enciendan su entendimiento y van a ver lo bonito de todo esto. Quiero pedirles por favor que su celular lo mantengan apagado. Sí, es muy importante que el celular esté completamente fuera de línea para no distraernos y estar en completa conexión con el estudio. ¿Ok? Vamos a orar las bendiciones de la Torá y decimos, bendigan al Eterno, quien es bendito. Bendigan al Eterno, quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Dios nuestro, soberano del universo, que nos ha escogido de entre todas las naciones y nos ha otorgado su Torah. Bendito eres tú, Eterno, donador de la Torah. Amén. Amén y amén. Aprovechamos para saludar a nuestros hermanos de Zumpango, Toluca, Guadalajara y todo el país y Centro y Sudamérica, Estados Unidos. Bendiciones a todos y les decimos Shalom. Muy bien, mis hermanos, vamos a entrar al capítulo 10, verso 1, donde se habla de las trompetas de plata. El Eterno habló a Moshe para decir, construye a punta de martillazo dos trompetas de plata pura. Y hace observaciones muy interesantes al respecto. Estas trompetas solo las vas a tocar tú y solo las vas a custodiar tú. Nadie más va a tocar esas trompetas. Y ustedes dirán, bueno, ¿qué es lo peculiar de las trompetas? ¿Sí? Y debe de surgir otra pregunta también. ¿Por qué de plata y no de oro si el oro pues era mejor? Es mejor. ¿Sí? Y bueno, voy a responderte esta segunda pregunta. No se hicieron, y la segunda parte de la respuesta a esta pregunta, tú la vas a acomodar. La respuesta primaria es porque pues el pecado del becerro era o sea, construyeron un becerro de oro, entonces para que no tuviera nada que ver o no hubiera vínculo con ese metal que corrompieron el oro para construir el becerro, entonces dice el Señor, no, de oro no, va a ser de plata. ¿Y qué significa en el lenguaje de la Torá la plata? ¿Te acuerdas? Te lo dije hace poco. ¿Qué significa la plata? ¿El oro qué significa? Por allá. Pureza. ¿Y la plata qué significa? ¿El estado anterior a la pureza? Purificación.
purificación. Y el estado final de la purificación es pureza. ¿Y cómo se empieza el proceso? Impuro. En purificación, puro. Ese es el trabajo que el Eterno quiere hacer con nosotros. Entonces ya entendemos, ahora sí, ¿por qué de plata? Porque estamos en un proceso de purificación y ahorita va a haber más información. Qué bonita es la palabra. Pues bien, vamos a ver. Hashem ordena a Moshe que se fabriquen 2 trompetas de plata, las cuales debían seguir los protocolos para tocarse. O sea, no nada más como el borras, agarrar y no. O sea, había un protocolo para tocarse. Primero que nada, nadie iba a tocarlas más que Moshe. Nadie las iba a custodiar más que Moshe. Pero también del protocolo de cómo tocarse y en función del objetivo para el cual se iban a tocar. Entonces el Eterno les dice, mira, vas a tocar las trompetas, pero las vas a tocar para ciertas circunstancias y para cada circunstancia es una forma distinta de tocarlas. ¿Ok? Veamos. Según lo que se requería y para quién iba el llamado. Las trompetas son de plata y solo estaban bajo la custodia de Moshe y las podía tocar solo Moshe, nadie más. Esto es una representación de la autoridad que Hashem da a Moshe sobre Israel. Por otro lado, los sonidos de la trompeta eran de 2 tipos. ¿Sí se acuerdan? Tequía y teruá. Ya lo vimos eso, Shevarim, tequía y teruá. El sonido corto, ¿cómo se llama? ¿Sí se acuerdan? Tequía. ¿Y el sonido largo? Teruá. O sea, el ¿se acuerdan? Y luego el largo. Ok. Sonaba para convocación, fíjense bien para qué, convocación de la asamblea frente al Mishkan. Es decir, todo Israel salía de sus tiendas para irse a cuadrar delante del Mishkan. Segundo motivo, para convocación de los líderes. A ver, todos los cabezas de las tribus también se tocaba de otra manera y se aprontaban. 3, para levantar campamento y avanzar. Acuérdense que iban caminando por el desierto y el Eterno dice, bueno, vas a tocar uno corto, uno largo y otro corto. Cuando sea así, las 2 significa que hay que levantar campamento y seguir avanzando por el desierto. Y 4, para avisar de que hay enemigos al paso. Entonces, 4 motivos para tocar estas trompetas. Las trompetas, escuchen bien, representan el llamado de Hashem. De plata porque es purificación. Entonces, cuando suena la trompeta para todo Israel, ¿para qué es el llamado? Para purificarse. Porque lo que quería el Eterno es que se acercaran al Mishkan. ¿Y al Mishkan qué llevaban? Sacrificios con el propósito de purificarse. Así es. Hace un llamado a su pueblo para que hagan Shema. El llamado es para que despierten, para que pongan atención y accionen en los 4 aspectos señalados. Es decir, ir al Mishkan, que vayan los líderes, que vayan ¿cómo se llama? A levantar el campamento para avanzar y en todo caso para hacer guerra contra los enemigos al paso. A estar ante su presencia de manera individual, a estar en el rebaño de su pueblo y no dispersarse, mantenerse en unidad. A un mayor compromiso, mayor compromiso tiene que ver con las cabezas, con los líderes, ¿ok? A seguir elevándose, a echar fuera a los enemigos y prepararse para la batalla. Todo lo anterior es para que el corazón del hombre esté dispuesto. Para ello, debe prestar oído, es decir, hacer Shema, que despierte de su letargo, de su adormecimiento, de su necedad, de su soberbia, de su irresponsabilidad y haga los ajustes necesarios. Es decir, los sonidos que salen de la trompeta es la forma en la que Hashem habla audiblemente a todo su pueblo
directo a la conciencia y al corazón. O sea que según el sonido, el llamado iba a ser para la santa convocación en Shabbat, ¿sí? O cuando iban a iniciar los sacrificios, el pueblo ya sabía, van a empezar los sacrificios, ahí voy. O según el sonido, ya es la santa convocación, ¿sabes? Según el sonido, ya va a caer el Shabbat. Y según el sonido, ya va a terminar Shabbat. O sea, había señales por las trompetas para todos los ejercicios espirituales que tenía Israel. Entonces, en automático había una asociación entre el tipo de sonido y lo que la persona o el pueblo en conjunto tenían que hacer. Y todo estaba vinculado con la elevación del hombre. Entonces, cuando escuchaban el sonido de que ya estaban los sacrificios en acción y quien no estaba bien delante del Eterno, el corazón se compungía. Y era un llamado a decir, ven y purifícate, o sea, ven y trae sacrificio, presenta sacrificio para que te purifiques y te limpies. Entonces había de manera audible para todo mundo la señal de que era tiempo de corregir, de que era tiempo de orar, de que era tiempo de Shabbat, que era tiempo de Abdalá, que era tiempo de corregir, que era tiempo de guerra, que era tiempo de reunión, tiempo de estudio, o sea, había señal para todo. Entonces, así estaba ya el pueblo identificado con esos sonidos, desde los pequeños, las mujeres y los adultos. Y acuérdense que las mujeres en las asambleas no estaban obligadas a ir. Pero si el marido andaba en el campo y sonaba la trompeta Moshe y no iba, pues, oye, ándale, te están hablando ya, vámonos, ándale, es hora de ir a la prédica. Es hora de orar, es hora de hacer Shabbat, prepara la mesa, o mujer, prepara la mesa y ya se acerca el Shabbat. O sea, había señales audibles para que todos caminaran coordinaditos en organización y al mismo tiempo. Sí, qué bonito trabajar así, ¿verdad? Entonces, es algo muy similar a cuando de repente yo les mando por ahí, mis hermanos, hagan un alto, sí, un espacio para que se conecten con el Eterno, para que oren, para que hagan plegaria con Él. Mis hermanos, es tiempo es algo muy similar. Todos los que ven el mensaje que les mando, quienes están en condiciones atienden ese llamado, es decir, bueno, es cierto, no he orado en toda la mañana, bueno, me conecto, Señor, mira, ¿sabes qué? ¿Sabes? Entonces, como un empujoncito, es un marcaje personal. Así ese era el trabajo. Entonces, ¿cómo lo interpretaba la gente? ¿Como el sonido de una trompeta o como el llamado audible de Dios para que hagan lo que tenían que hacer conforme a la directriz y a la agenda diaria que Yahweh había establecido para el pueblo de Israel? ¿Sí? Principalmente el tema es despertar a la gente. Despertarla de su soberbia, de su altivez, de su necedad, de su terquedad, de su ceguera, de su sordera. Decir, caray, tengo que corregir, me están llamando a corregir, me están llamando a corregir. ¿Sí? Es por ello que después muestra la Torá cómo cada tribu marcha siguiendo a sus líderes de tribu. Es decir, se van encaminando a lo que la voz de Hashem dice que se haga. El hombre puede alzar voz de trompeta así también, es decir, hay una correspondencia. El Eterno dice, yo les hablo con trompeta, pero la Torá oral nos dice que tú también puedes hablarle al Creador, o sea, de aquí para allá también va la cosa. Cuando está apesadumbrado o feliz. ¿Se acuerdan? A ver, ¿qué es Yom Teruah? ¿Se acuerdan? La fiesta de las trompetas. Yom Teruah, el día de las trompetas. ¿Por qué? Porque durante 30 y tantos días está tocando la trompeta del shofar todos los días por la mañana y en la noche en Israel y acá los que andamos por acá sueltos, igual, porque estamos llamándole a la gente ¿a qué? A hacer conciencia y que se arrepientan, ¿sí? Entonces, cuando ustedes escuchan, ¿se acuerdan el año pasado en Yom Teruah? Yo les puse el primer día, ¡zas! ¿Sí? Y puse ahí en el WhatsApp y aventé los trompetazos, ¿sí? Y tú los escuchaste y ya sabes de qué se trata. O sea, necesito hacer conciencia. Bueno, también de aquí para allá.
no solamente es el llamado del Señor, sino que tú también puedes abrir comunicación. Mira, cuando te sientas feliz o cuando te sientas apesadumbrado. Para ello es el shofar para comunicar al prójimo arrepentimiento y retorno a Yahweh, o para llamar la atención de Yahweh. O sea, si yo aviento el shofar, es para que tú escuches y digas, caray, tengo que ponerme en paz con mi prójimo, tengo que reconciliarme con el Creador, tengo que hacer mi parte. Pero no solamente es eso, también es, si tú estás triste o estás feliz y necesitas que el Eterno te ponga atención, ¿qué es lo que hacemos normalmente? Entramos a su presencia, ¿verdad? Y oramos. Bueno, pero el Eterno en su Torah nos da la forma de tocar la puerta del Creador, y es precisamente sonando el shofar. Y yo te lo digo, esto es una decisión personal, está en cada quien, porque tú podrás decir rápidamente, y tengo que tener shofar para hacerlo. Si quieres hacerlo, está bien. Pero si la Torah nos está mandando a que aventemos el shofar porque me siento triste, es, Señor, ponme atención porque voy a hablar. ¿Sí? Es llamar la atención de Yahweh para comunicar al prójimo arrepentimiento y retorno a Yahweh, o llamar la atención de Hashem. Es así como Hashem estableció un sistema de llamamiento entre sus hijos, porque el rey habla a su pueblo y se anuncia antes de hablar, y los ministros hijos de Hashem le anuncian que quieren hablar con el rey. Cuando los hijos de Yahweh le hablan a Hashem, al escuchar el sonido, Hashem recuerda a sus hijos favorablemente y manda la ayuda divina. Se le ordenó a Moshe, quiero hacer un hincapié aquí, ¿sabías tú que cuando suena el shofar, los demonios que andan en el ambiente se vuelven locos? No soportan el sonido del shofar. Ustedes saben que esta ciudad está consagrada a la muerte. ¿Sí? El Estado incluso está consagrado a la muerte, pero a nosotros nos hacen los mandados eso. Porque nosotros estamos consagrados a Yahweh. Fuimos comprados por precio y la sangre del Cordero nos cubre. ¿Sí? Y la sangre del Cordero, les dije por ahí, refuerza y nos habla del testimonio del poder que hay en el sacrificio de nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces, nos tiene sin cuidado ese asunto. Pero el hecho de que estemos nosotros protegidos, que estemos bajo cobertura de nuestro Dios, eso no quiere decir que anden ahí los espíritus impuros gravitando. Ellos tienen derecho legal sobre la ciudad, sobre el estado, y andan pululando por toda la carretera, por encima de las casas, por las cuadras, las calles, las colonias, los fraccionamientos, y en los hogares donde les dan derecho legal, entran y ahí están apostados, en las esquinas, en las recámaras, en los pasillos, ahí andan. Y cuando tú suenas el shofar, fíjate bien lo interesante de esto, no lo soportan los demonios. No lo soportan. ¿Por qué? Porque es un llamamiento a la conexión. Es un, Señor, escúchame. Señor, me anuncio que quiero entrar a tu presencia. Y básicamente hay un sonido, 9 repeticiones del sonido corto del tequía, y ese es el sonido que se utiliza para el llamado a la guerra. Y estas cosas, estas instrucciones, ojo, por favor, no se le ocurrieron a Moshe. Estas instrucciones vienen de arriba, porque arriba hay una guerra en progreso que tú no ves, pero está. Entonces, si el Eterno nos dio trompeta, la trompeta que implica es una forma visible de activar algo en lo invisible. Y si tú vas a entrar a guerra espiritual, si tú vas a entrar a Yom Teruah, si vas a entrar a Shabbat y suenas el trompetazo, lo avientas, los demonios que andan ahí cerca se ponen muy mal, se agitan y se tienen que ir, porque en ese lugar va a ocurrir la venida, la presencia de la Shekinah. Nosotros, los hijos del Eterno, invocamos al Eterno y nos anunciamos. Esta palabra nunca te la había enseñado. Nos anunciamos ante Hashem con el sonido de shofar.
Pero allá en los cielos, Hashem anuncia a sus hijos que Él quiere hablar. ¿Sí? Entonces, el tema de agarrar el shofar no es algo ritualista, sino que es algo muy poderoso que activa agitación en el mundo espiritual. Y al menos yo quiero dar un testimonio que su servidor en Yom Teruah, cuando sonaba el shofar, yo no veía y sí a la vez sentía como el espíritu de la muerte se agitaba. Era una cosa impresionante. No les gusta ese sonido. Entonces es como si echaras flicks, es como si echaras fumigante y se van los demonios. Pero obviamente esto tiene que ir seguido por tu oración, ¿sí? Por tu comunicación inmediata con el Creador. Nos dicen locos, sí, sí nos dicen locos, pero los demonios nos respetan. O sea, los demonios se tienen que sujetar. ¿Por qué? Porque tenemos un poder y sabemos activar ese poder. Vamos a ver, se le ordenó a Moshe que solo él tomara esas trompetas y las tocara para comunicar el llamado del Creador a su pueblo, debido a lo siguiente, porque Hashem establece un orden, una estructura para él fluir por medio de la estructura. Hashem ordena a Moshe y Moshe ordena a los líderes y estos al pueblo de Israel. O sea, es un orden, es una estructura. El Eterno ordena a Moshe, Moshe ordena a los líderes y los líderes a todo el pueblo en general. Cada uno según la tribu, según el estandarte. La estructura es necesaria para establecer niveles de autoridad y así funcionar correctamente. ¿Qué sería de un ejército sin rangos de autoridad? No se concibe. ¿Qué sería de un gobierno en un estado, en una nación, sin jerarquía federal, estatal y municipal? El desorden más grande del mundo. ¿Qué sería en un hogar sin una jerarquía? ¿Quién manda? En apariencia uno. En apariencia el varón. Pero es la mujer virtuosa la que lleva los controles. Punto, se acabó, no hay que discutir mucho. O sea, uno es la imagen. O sea que podemos decir algo así. En el hogar, las mujeres son las evitas Perón. Y uno es el que da la cara. Pero es la mujer la que toma los controles y gobierna el hogar. Cuando se equivoca ya es cuando entra uno y a controlar y arreglar, reparar y luego ya cedemos el cetro, ¿verdad? Pero si no fuera por esa estructura, bueno, ¿a quién van a obedecer los hijos? ¿Al papá o a la mamá? A los dos. Pero cuando no hay acuerdos entre papá y mamá, los hijos se van donde les conviene, donde ellos pueden controlar, donde ellos pueden sacar provecho. Entonces no, o sea, tiene que haber orden y estructura. Cuando la mujer no hace un buen papel de gobierno en casa, el hombre tiene que entrar y poner orden. Pero en realidad el gobierno de la casa es de la esposa y no hay que trastocar ese punto. ¿Ok? Pero si la mujer no está bien, entonces uno como hombre tiene que enseñarle y ya una vez que se capacita, nuevamente cederle el lugar. ¿Sí? Lo cual va con la idiosincrasia de muchos países. ¿Ok? Pero al final ustedes saben que mandan, ¿verdad? Ustedes saben que así es. Orden, estructura, para que el Eterno pueda fluir. En todo tiene que haber estructura y tiene que haber orden. La estructura es necesaria para establecer niveles de autoridad y así funcionar correctamente. Así como está organizado el cielo, también el pueblo en la tierra está jerarquizado. ¿Se acuerdan de aquella máxima? Como es en el cielo, es aquí. Como es arriba, es abajo. Entonces no podemos nosotros trastocar ese orden. Somos un reflejo de lo que hay en el mundo invisible.
Y si nosotros alteramos el orden, no estamos reflejando lo que hay allá arriba. Y por lo tanto, toda la fuerza, la energía espiritual, la bondad de Dios y la Shekinah no fluyen como debiera de fluir. ¿Ok? ¿Qué pasaría con un sistema circulatorio lleno de grasa? O sea, hay problemas. Hay problemas para que fluya. Puede haber incluso hasta una trombosis. Una grasita ahí que se desprende y vaya y pegue y taponee. Dios guarde la hora en el cerebro de alguien. ¿Sí? Entonces, no. Lo mismo es una estructura espiritual que tiene su contraparte visible, que somos nosotros, la iglesia. Y la iglesia debe de tener un orden, una estructura que permita fluir todo lo que viene de arriba. La enseñanza, la oración, el aprendizaje, la instrucción, la alabanza, todo tiene que tener un flujo adecuado. Si ustedes se fijan, a ver, mujeres a la derecha del pastor y varones a la izquierda. O sea, ¿se le ocurrió eso al pastor? No. O sea, acuérdense que este es un arca. Todas las iglesias son arcas de rehabilitación. ¿Te acuerdas del arca? ¿Te acuerdas de la parashá de Noah? ¿Cuántos niveles tenía Tres niveles. ¿Quién estaba arriba? Primer nivel, ¿qué había? Segundo nivel, tercer nivel, los desechos, animales y los humanos. ¿Ok? 3 niveles. Bueno, rehabilitación. Este es un arca. Y así como los animales estaban separados de los hombres y los desechos de los animales y de los hombres, de la misma manera, la instrucción se imparte por igual, pero mujeres a la derecha, hombres a la izquierda. ¿Por qué? Porque las mujeres son espiritualmente más elevadas que el hombre, por eso van a la derecha. Los hombres a la izquierda. Los hombres somos manos izquierdas, no rojos, aclarando. ¿Sí? Entonces, necesitamos trabajar más para mantenernos en pureza, para mantenernos equilibrados. A nosotros nos corresponde un trabajo mayor que el que la mujer hace. Por eso no solamente es una representación simbólica de su espiritualidad, sino que ustedes al estar de aquel lado, la información llega de otra manera. De igual forma para los varones. De este lado la información llega de otra forma. ¿Por qué? Porque acá hay espíritus con cuerpo de varón y acá hay espíritus con cuerpo de mujer. Y la información, la vibración y la energía llega diferente a cada quien. ¿Sí me explico? Bien, Shabbat. No es lo mismo recibir una enseñanza en Shabbat que en domingo. No es lo mismo. Por algo el Señor estableció que la santa convocación es en Shabbat. Día del Señor siempre va a ser cualquier día, pero Shabbat no. Entonces, ¿por qué el Eterno estableció que la santa convocación tenía que ser en Shabbat? Porque en Shabbat tú estás relajado, estás tranquilo, tienes shalom. No estás ocupado con las cosas del mundo, entonces tienes la tierra fértil para recibir la palabra. Y en domingo no, en domingo estamos pensando en la carne asada, en el vecino, estamos pensando en qué vamos a hacer en la tarde, si vamos a salir o no. No es lo mismo. Por eso hay orden, hay estructura, porque hay razones que vienen de arriba. Y es necesario decirlo, con la intervención de los criterios del hombre dentro de toda esta estructura se degradó por completo. Y sábado lo pasaron a domingo. Cambiaron los calendarios, cambiaron el nombre de los meses, cambiaron las fiestas, cambiaron todo. Y por lo tanto la palabra no llega igual a las personas. ¿Sí? Y es así para todo. Para que en mi familia descanse la Shekinah, yo tengo que hacer algo, no nada más es, Señor, ven que tu Shekinah esté sobre mí. En la alabanza, si ustedes se fijan, estamos haciendo los cambios y al próximo Shabbat las mujeres van a ir del lado derecho, ya no vamos a estar ahí todos revueltos. Pero es todo un proceso, mujeres a la derecha en la alabanza, hombres a la izquierda. Y así poco a poco hasta ir logrando ese orden y esa estructura tabernacular en la alabanza que permita que fluya todavía muchísimo mejor las cosas. ¿Sí? Bueno, entonces así es para cada aspecto en la vida del hombre. Para cada aspecto tiene que haber un orden, una estructura, y es así
como las cosas de arriba empiezan a fluir. Por ejemplo, hace unos momentos hablábamos del exilio. ¿Por qué hay exilio? Porque no hay orden. ¿El exilio qué es? Mi lejanía, haber sido sacado de la presencia de Dios. ¿Por qué no puedo orar? ¿Por qué no puedo hacer plegaria? ¿Por qué no fluye el poder? ¿Por qué no fluye esto y el otro? ¿Por qué? Porque hay desorden. ¿Por qué no hay orden? Porque hay algo que no está bien. Y por eso la persona sufre. ¿Por qué no puedo estudiar la Torah si antes sí podía? ¿Por qué antes sí me daban ganas de estudiar y ahora ya no? ¿Por qué? Bueno, porque hay un cortocircuito en el corazón. Es decir, hay un desorden. Ya no me llena la palabra como antes. Ya no me llena el estudio como antes, que te exiliaste. Hay un desorden. Ya les conté esta historia, por eso la voy a contar muy brevemente. Antes tenía un discípulo muy dedicado, muy estudioso, y se fascinaba con el estudio. Dice, no, hombre, pastor, qué padre, y que todo esto, pero viene a todo dar. Pero llegó un momento en que se le subió a la cabeza la corona. Y después quiso contender conmigo en público, en medio de una enseñanza. Entonces, yo no quise entrar a esa discusión y traté de ser lo más paciente para explicarle, pero él seguía contendiendo. Entonces dije, bueno, luego hablamos. A partir de ese día, no volvió a entender la Torah, y no sé si me esté viendo, pero no volvió a entender la Torah, y después de una semana va y me dice, pastor, no puedo entenderle. Leo y leo y leo y no lo entiendo. Cuando antes era un formidable estudiante. Y es cuando le digo, estás exiliado. ¿Pero por qué? Por obvias razones que no le dije, ¿verdad? Pues tienes que ir ante la presencia del Eterno a preguntar por qué. ¿Sí? Bueno, pues terminó por claudicar. Y claudicar de la asamblea porque ya ni la alabanza, ni el estudio, ni la autoridad del pastor, nada le satisfacía. Entró en un desorden emocional, espiritual, un desorden en sus ideas, un desorden con su personalidad que no le permitió seguir avanzando y fue completamente exiliado hasta el día de hoy en todos los aspectos de su vida. Grave, grave. Y cuando digo todos, es todos, ¿sí? O sea, integralmente exiliado. Y eso es cruel, eso es muy cruel. Bueno, ¿qué es eso? Desorden. Y si no tenemos y procuramos el orden que el Eterno nos pide, no fluye. ¿Por qué oramos antes de estudiar la Torah? Porque tiene que haber una preparación, porque tiene que haber invocación, porque tiene que estar la presencia del Señor, el Espíritu fluyendo en todos nosotros aquí, que se vaya la enseñanza, la palabra, ajustando en el corazón. ¿Ustedes creen que estamos solos aquí? ¿Ustedes creen que nada más soy yo hablando y ustedes oyendo? No, aquí están pasando muchas cosas en el mundo espiritual. Aquí hay ángeles, aquí hay guardianes, aquí hay escoltas, aquí está nuestro Salvador, aquí está en medio de nosotros. Y algo bien importante, ¿qué está ocurriendo con tu mente? ¿Qué está ocurriendo con tu corazón? O sea, son muchas cosas las que están ocurriendo cuando hacemos las cosas bien. ¿Ok? ¿Qué hacemos cuando empezamos a orar? Señor, en el nombre de tu Hijo Yeshua. No hay otra forma de empezar, ¿eh? Tenemos que usar el nombre de nuestro Salvador para conectarnos porque nadie va al Padre si no es por medio de Él. Por eso Él es la intermediación, Él hace la conexión. ¿Y qué hacemos? Padre, por favor, inclina tu oído ante las cosas que tengo que decirte. O sea, me acerco con humildad, me acerco con amor y con el protocolo que Mashiach estableció. ¿Por qué? Porque ya lo aprendimos. Antes a lo mejor no lo sabías. Y se vale porque no lo sabías. Pero conforme vas estudiando y vas avanzando, entiendes que hay protocolos muy buenos. Y ahora sí, terminamos agarrando a Satanás, dándole una guantiza tremenda. Pero antes de eso, es un protocolo, es un proceso, es un orden que se tiene que seguir para las cosas. Shabbat está lleno de orden. No voy a agarrar primero el pan y luego el vino.
O voy a encender primero el incienso y luego las velas. Oye, espérame, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué esa secuencia? ¿Por qué ese orden? Lleva una lógica espiritual, no es nada más porque sí. ¿O por qué me pongo el talit si estoy en la casa? O sea, todo eso tiene una lógica, una explicación, pero sobre todo un impacto espiritual correcto en tu vida. ¿Por qué primero la vela? ¿Por qué dos velas? ¿Por qué las manos? ¿Por qué primero la mano izquierda y luego la derecha? ¿Por qué primero me pongo el trapo aquí y luego voy acá? O sea, ¿por qué? ¿Sí? Todo ese orden permite que fluyan las cosas. ¿Sí? Y retomo el ejemplo burdo, pero bueno. Los brujos tienen orden. Los brujos para hacer sus maldades también llevan orden. ¿No creen que es como el Borras? Y son ordenados. Y son muy disciplinados. Yo conozco indirectamente a alguien que se dedica a trabajar con la muerte. 3 de la mañana haciendo sus oraciones y sus viajes astrales por toda la ciudad buscando los objetivos. Lo hace. Conozco a la persona. Digo, no así directamente, ¿no? Pero lo hace. Eso habla de una persona estructurada, una persona de orden y sabe lo que está haciendo. Pero en cambio acá de este lado los hijos de la luz, no, que dejen que el espíritu tome el control. Por favor. Hay orden, hay estructura para que las cosas fluyan. A ver, varones, el cajón de sus calcetas, ¿cómo está? ¿Les creemos o ordenadito? Vamos con ellas. A ver, sus pinturas, ¿cómo andan? Eso, ¿no? Clasificadas. Fantástico. Los vestidos en el closet, ¿cómo están? Clasificados. Ok, Baruch Hashem. Y cuando quieren ustedes asistir a alguna reunión de ciertas características, no tienen problema para escoger su vestido, ¿verdad? Mucho menos sus zapatos. Fluye. Ok, fluye. Fluye. Entonces, cuando las cosas se hacen con orden, fluyen. ¿Ok? Sé que hay mujeres que no tienen el orden así, ¿sí? Y batallan y sufren. Pero ya que recuperan el orden, pues a todo dar. ¿Vamos bien? Muy bien. Entonces, Hashem ordena a Moshe y Moshe ordena a sus líderes y seguidores a sus miriadas. Esto es porque es necesaria la estructura jerárquica. ¿Se imaginan a Micayahu sin estructura? Pues no le hubiera ganado a Satanás porque Satanás estaba muy bien estructurado. Tenía un sistema de propaganda y de convencimiento bastante bueno que se llevó la tercera parte de los ángeles que hay en el cielo. O sea, ese hombre, bueno, ese espíritu impuro, perdón, sí tiene estructura y tiene orden. Principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad, espíritus chogarreros, kiborims, ¿sí? Espíritus bajos, corrientes oscuros. O sea, ellos tienen jerarquía y fluyen perfectamente. Tan perfectamente que tienen a la iglesia contaminada. Entonces, ahí te das cuenta que necesitamos orden y estructura en todas las áreas de nuestra vida. ¿Qué les digo aquí? A ver, puntualitos a las 11 de la mañana. ¿Sí? No celulares. ¿Sí? Y no por enfadoso. Necesitamos un orden. Necesitamos una estructura. Necesitamos esos parámetros que permitan que las cosas fluyan. No están nomás porque sí. ¿Ok? Continúo. La estructura es necesaria para establecer niveles de autoridad y así funcionar correctamente. Así como está organizado el cielo, también el pueblo en la tierra debe de estar jerarquizado. Toda persona que no reconozca o esté en desacuerdo, aún en su corazón, con la jerarquía que Hashem ha establecido, se dice que ese hombre entra en rebelión y su corazón opera fuera de la estructura y por tanto está vulnerable.
La partida de Yitro no es aclarada en la Torah. Si tú lees esa parte, habla de que Yitro le dice, ¿quién era Yitro para empezar? El suegro de Moshe. Y acuérdate que él era el sacerdote número 1 de la tierra de Madián, sabía muchas cosas, brujerías, y era el mero mero de ahí. Pero al conocer el poder del Dios de Moshe, dijo, no, yo estoy con los ganadores. Y dejó todo y se convirtió. ¿Sí? Entonces estaba muy cercano a Moshe. Pero si tú lees ahí, no está claro que Yitro se quedó con Israel, sino que hay un diálogo entre él y Moshe y le dice él, ¿sabes qué? Me tengo que ir, me regreso a mi tierra. Y le dice, a ver, yo quiero preguntarte algo, ponte en lugar de Yitro. Estaba privilegiado. Su hija, ¿te acuerdas cómo se llamaba? Sípora, así es. Estaba casada con el número 1 de Israel, con el primer rey, se puede decir. No se le llamaba rey, pero tenía los atributos de un rey, que era Moshe. Entonces su hija estaba casada con él. Ahora yo te pregunto, ¿tenía lugar de privilegio? Indudablemente era uno de los consejeros más cercanos de Moshe. Fue él el que le ayudó a jerarquizar la impartición de justicia. O sea, él organizó el sistema judicial en todo Israel. O sea, esa estructura se debe a Yitro, un hombre sabio, un hombre capaz. Y acuérdate que hablamos de que Yitro era un hombre que resolvía, era un hombre de soluciones, era un hombre hábil y aportó soluciones que impactaron fuertemente hasta el día de hoy al pueblo de Israel. Entonces era muy cercano, tenía privilegios. Yo te pregunto, así nada más con esta información, ¿tú te irías de ahí? Ya estabas converso, ¿sí? No hay razón para irse. ¿Estamos de acuerdo? Pero resulta que le dice él, me tengo que ir. ¿Leíste el Midrash de esa parte? Dice, me tengo que ir. Entonces Moshe, en la Torah escrita, y lo vas a encontrar, le dice, Moshe, quédate con nosotros, ¿sí? Y te daremos de los beneficios que recibamos nosotros. El Midrash nos enseña lo siguiente, que no podían repartirle tierra a Yitro. ¿Por qué? Porque él no era de las tribus, a pesar de ser converso, no era de ninguna tribu. Pero a lo que se refería Moshe es que le dejarían a Yitro y a su descendencia todo Jericó. Y Jericó era una tierra muy, pero muy rica y fértil, y se daban mucho los dátiles, las palmeras de dátiles. Había mucha agua, era muy fértil. Le dijeron, te vas a ocupar de gestionar y de reinar ahí durante 400 años. O sea, tú y tu descendencia quédense ahí, les compartimos nosotros esa parte. Eventualmente cuando se construya ya el templo y todo, nos tendrán que entregar esa tierra. ¿Cómo ves? Entonces, creo que era una oferta muy buena, pero Yitro ni aún así quiso. Entonces la pregunta es, ¿por qué no quiso? Y si te preguntas, ¿se quedó Yitro? No, no se quedó, se regresó a Madián. ¿Cuál era el propósito? Bueno, él argumenta que la idea era, fíjense nada más, que es espiritual, era regresar a casa y enseñar Torah a su casa y a todo el pueblo de Madián. Bueno, de entrada se oye muy bien, se oye muy espiritual y muy padre. Y aparte dice él que con todas las gestiones que hizo, quedó endeudado. Entonces dice, tengo que ir a responder por mis deudas, no sea que digan que yo ando quedando mal, que ando de mala paga. Entonces voy a ir a pagarle a los que les debo, a mis acreedores, ¿sí? Pero había una razón muy hondo en su corazón y que Moshe, al discernirla, ya no le insistió que se quedara. Pongan atención. La partida de Yitro no es aclarada en la Torah escrita, pero sí regresó a Madián a enseñar Torah y a responder los pendientes. Su descendencia sí se quedó en Israel, o sea, los hijos de él
sí se quedaron con Israel y lucharon juntos. Y ellos explotaron Jericó durante 400 años. Y más aún, sus hijos llegaron a ser miembros distinguidos del Sanedrín. Y ante todo eso, Yitro hubiera podido también aspirar a eso, pero él se regresó. Yitro representa, ojo, al hombre sabio y amoroso de las cosas de Hashem, pero a su vez es movido por su corazón a regresar a su tierra con las adherencias de luz contraídas en Israel. Es decir, es la persona que ha sido grande, que se hizo grande y lleva corona de justicia al haber pertenecido a Israel, pero desea su propia gloria. Acuérdense que venimos hablando de estructura, de jerarquía y de orden. O sea, un varón que a pesar de estar adherido ahí, de ser recibido, de tener un lugar de autoridad, de un cargo importante, quería su propia gloria. Por eso se regresó a su tierra. ¿Vamos bien? Su propia gloria y establecer su propio dominio y jerarquía estando él a la cabeza. Él no quería tener cabeza. Él no quería tener a alguien superior a él. ¿Cómo se llama eso? Rebeldía, ¿sí? Y problemas con la autoridad. Quienes hemos sido jefes en algún momento en nuestros empleos y han tenido un subordinado indisciplinado, desordenado y rebelde, ¿qué se siente? Dios mío, con ganas de correrlo y que no existan las leyes laborales. No, no, no. Es muy difícil. Es muy difícil. Y no, y de repente salen algunos que piensan que saben más que uno. Sí, pero no están en la silla de uno y luego creen que nos pueden enseñar. Y no es soberbia, es que nosotros tenemos información que ellos no tienen. Sí, y están opinando y están diciendo y no, y se vuelve un problemón en la oficina y luego las relaciones interlaborales se vuelven muy difíciles y hay chispas de fricciones muy feas. Sí ha pasado, sí, bueno, a mí me pasó con algunos. Sí, pero al final, si somos hábiles y resolvemos el conflicto y se acabó, y si no, pues ellos terminan yéndose. ¿Por qué? Porque hay una estructura en una empresa, en una organización, en el gobierno hay estructura y hay que sacar adelante el trabajo. Bueno, Yitro, si bien no le daba dolores de cabeza a Moshe, él sí quería tener su propia gloria. Cuando no se daba cuenta que al estar en Israel, él era parte de la gloria y el esplendor de Israel. ¿Sí? Es decir, tenía necesidad de reconocimiento. Sin embargo, Moshe le invitaba a quedarse para que gozara de los beneficios de estar en Israel. Estas fueron las palabras de Moshe para él. Y sucederá, Bamidbar 10:32, que si vienes con nosotros, con ese bien que el Eterno nos beneficia a nosotros, te beneficiaremos. Pero no quiso, pues él tenía sus bienes y sus tierras propias, el Madián. Él quiso formar su propia estructura. El hombre debe de aprender de esto, que Yitro no prosperó. O sea, no prosperó. ¿Sí? Debido al error que cometió de apartarse de la unidad que tenía con Israel. Era allí donde él prosperaría grandemente. En cambio, sus hijos y su descendencia gozaron de 400 años de la tierra rica de Jericó
y fueron célebres miembros del Sanedrín y grandes maestros de Torá. De allí la importancia de permanecer en la fuente de bendición que es Israel y sujetarse a la autoridad y estructura que Hashem establece. Una persona que está bajo la autoridad que Hashem establece, recibe cobertura y protección de toda una nación sobre sí, lo cual Hashem desea que toda persona que es invitada a su mesa tenga. Moshe pronuncia bendición al acampar y bendición al salir. Bendición que el sacerdote debe de pronunciar sobre la asamblea todos los días. Tal cobertura alcanza a cada miembro. Y mira qué palabras tan hermosas. Levántate, oh Eterno, y que tus enemigos sean dispersados y que huyan los que te aborrecen. Eso es al salir, ¿sí? Y al reposar, es decir, al volver a poner las tiendas, reposa, oh Eterno, sobre las miríadas de millares de Israel. Y es cuando entonces la Shekinah se posaba. El llamado de la voz del sacerdote porta la palabra de Hashem, que toda la asamblea debe de escuchar, así como sus líderes. Entonces, cuando uno les dice, por favor, pongan atención, porque es una palabra de bendición. Abre tu corazón, abre tu conciencia y deja que esta palabra entre. Pon en acción, corrige. O sea, son puras cosas que están escritas. Este Shabbat yo dije algo. Ponme atención, escúchame, dispón tu corazón y tu conciencia y créeme todo. ¿Te acuerdas que te dije? Y créeme todo. Porque si lo haces, tienes salvación y nada te será imposible. Y esto fue lo que te dije. Porque lo que te voy a decir no son palabras mías, vienen de arriba. Sí, entonces, familia, su servidor es muy escrupuloso en estas cosas. Y si a veces soy quisquilloso, no es que sea mi naturaleza, es porque procuro y me esfuerzo mucho para que ustedes reciban verdaderamente buen pan, buen vino y buen aceite que les permita a ustedes transicionar, cambiar, ser bendecidos. Y parte de esto es una estructura. Acuérdense que nuestro Salvador dijo algo muy importante. No crean que he venido a ser servido, sino a servir. Y Él preparó una estructura que establece un servicio jerárquico también. Y es una estructura que trasciende impresionantemente en la forma en cómo se estructura la iglesia, cómo Pablo trabajó en la iglesia, cómo dice él que en el siglo venidero los 12 apóstoles serán los 12 jueces que juzgarán a las 12 tribus. Eso habla de orden, eso habla de estructura. ¿Sí? Hay un trono que es el trono de Dios y Él está a la diestra del Padre. O sea, es orden, es estructura. ¿Sí? Entonces, así nosotros todos debemos de obedecer la estructura para que fluya el beneficio espiritual, para que fluya la bendición en tu vida y llevar el orden a tu corazón, a tu conciencia. El estudio de la Torah está organizado también, no es como el Borras. El estudio de la Torah está organizado en 54 parashiot o secciones que de tú de leerlas y de ser constante el resto de tu vida, te cambia la mente, te cambia el corazón, cambia tu estatus frente al Creador. Y si antes no lo entendías, ahora lo entiendes maravillosamente y empiezas a hacer cambios, y en menos de 2 años eres otra persona si te dispusiste.
¿Por qué? Porque empezamos a quitar ideas que traíamos malas y metemos las ideas del Mashiach, las ideas de nuestro Salvador, ¿sí? Apoyadas en la Torah, y dices tú, qué bárbaro lo que me estaba perdiendo, qué bárbaro, mira, era así antes, ahora soy así. Entonces, te despojas de quien fuiste para ser quien debes de ser. ¿Sí? Tus privaciones se vuelven solventadas y tienes más de lo que te hubieras imaginado. Y llegas a saber cosas que jamás te hubieras dado cuenta que existían. Y empiezas a experimentar un poder que nunca pensaste tener, pero ahí está. Pero todo eso fluye a través de una estructura y de un orden. Persona que no sepa obedecer a autoridad, persona que no sepa sujetarse a autoridad, persona que no respeta la autoridad, en ninguna parte va a caber. Ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la sociedad, ni nada. ¿Quieres ver un diputado? ¿Qué tienes que hacer? Tienes que seguir un proceso. ¿Quieres llegar a la universidad? ¿Qué necesitas? Proceso, estructura, jerarquía educativa, todo es estructura. ¿Cómo ves? Entonces, ¿quién es grande en el reino? ¿Quién está en lo alto de la jerarquía en el reino? ¿Quién? No, el que más sirve. ¿Sí? El que más sirve es el que está a la cabeza en la estructura. En cambio, el que quiere ser servido trastoca la estructura, trastoca el orden y las cosas no fluyen para nada. Entonces, esta asamblea prepara gente, prepara soldados para que tengan una excelente vida aquí, que sean cabeza y no cola, que estén arriba y no abajo. Me encanta cuando dice, y estén arriba solamente y no abajo, Baruch Hashem. Que estén al frente, no atrás. O sea, gente de primer nivel, ciudadanos de primera. ¿Sí me explico? Pero en las cosas del reino, el más grande es el que más sirve. ¿Ok? Y empezamos a servir lavándole los pies a la gente. ¿Qué es eso? Ayudándoles a que cambien sus caminos. Esto quiere decir el lavado de pies. Límpiate tus pies, límpiate de la tierra que agarraste en los caminos en los que anduviste y ándate en el camino estrecho. Así que formamos ese tipo de gente para que les vaya bien, pero para que a la vez ayuden a otros a dar luz y estemos arriba siempre. Nunca se te olvide esto. Si tú eres llamado grande en el reino, es porque enseñaste mandamientos, sirves más y por lo tanto el reflejo de esto que haces en el reino, en el mundo secular, eres cabeza. Dale un aplauso al Creador. Y con esto terminamos nuestra enseñanza y nos despedimos de las naciones diciendo Shalom. Muy bien, ¿dudas?